Hola, los saludamos desde el Estudio de Comunicación Social de nuestra universidad. El consumo de alimentos poco saludables puede tener efectos adversos en nuestro organismo. Veamos cómo una buena alimentación puede ayudar a prevenir enfermedades o recuperarnos si ya hemos enfermado. Hola, yo soy Atsiri, soy la pasante de la licenciatura de nutrición. Vengo a hablarles un poquito sobre algunas recomendaciones de hábitos alimenticios durante la pandemia por COVID-19. Como ya sabemos, la pandemia ha tenido un impacto negativo en la modificación de hábitos alimenticios, trayendo en sí la inseguridad alimentaria, lo que aumenta la susceptibilidad en la población para tener malnutrición o malos hábitos alimenticios. Se hicieron varios estudios en los que se demuestra que aumentó el consumo de alimentos poco saludables, como en la mayoría de los casos son alimentos altos en azúcares, grasas y energía, que no llevan a una alimentación saludable en la población. Una alimentación saludable es muy importante durante la pandemia por COVID. Lo que comemos y bebemos puede afectar la capacidad de nuestro organismo para prevenir y combatir algunas infecciones y también para recuperarse de ellas. La nutrición adecuada también puede prevenir algunas enfermedades como lo son la obesidad, la diabetes, algunas enfermedades del corazón e incluso algunos tipos de cáncer. Algunas de las recomendaciones que yo puedo darles durante la pandemia por COVID-19 es que se consuman alimentos variados, incluyendo frutas y verduras, que se reduzca el consumo de sal, limitando su consumo a 5 gramos diarios, que son equivalentes a una cucharadita. Retirar el salero de la mesa, probar incluir en los platillos con especies o hierbas frescas o secas. Consultar las etiquetas de los alimentos e incluir los alimentos que contengan menor contenido de sodio. Consumir cantidades moderadas de aceites y grasas, que podrían ser el aceite de oliva, el aceite de soya o el aceite de maíz. Evitar los alimentos procesados y horneados. Probar hervir los alimentos y cocerlos en lugar de freírlos. Limitar el consumo de dulces, que en lugar de dulces se consuman frutas frescas. Limitar el consumo de golosinas y de bebidas azucaradas como lo son los refrescos, las bebidas como jugos, té o café que estén listos para beber, y mantener una buena hidratación. Tomar agua en lugar de bebidas azucaradas pues nos ayuda a evitar un exceso de calorías y a evitar el consumo de azúcares. También evitar un consumo excesivo y nocivo de alcohol, ya que su consumo no protege del COVID, pero podría ser peligroso. El consumo frecuente o excesivo de alcohol aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades, como lo son cáncer, enfermedades del hígado e incluso trastornos mentales. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones que yo puedo darles durante la pandemia por COVID-19. A continuación, conozcamos cómo alumnos y docentes de posgrado han desarrollado una novedosa técnica para determinar la salud de los dientes. Acompáñenos a verlo. Como sabemos, la oximetría de pulso pues es ahorita una técnica muy utilizada desde la pandemia del año pasado, pues prácticamente porque nos mide la saturación del oxígeno, ¿no? En nuestro caso utilizamos esta técnica, que es la oximetría de pulso, pues meramente para observar la saturación, pero en los dientes, específicamente en la pulpa dental. Entonces, de esta manera lo que queremos ver es que si esta herramienta, o se hace la oximetría de pulso, puede ser una herramienta importante o digamos buena, pues para darnos un diagnóstico más adecuado, más preciso, y meramente que el paciente no tenga esas molestias que normalmente tienen cuando van a un consultorio odontológico y se les hace algunas pruebas como percusión, como hay algunas cuestiones pues para verificar si tiene algún dolor con frío, con calor, que a final de cuentas pues esas técnicas resultan o pueden ser un poco molestas para ellos. Con esta técnica pues lo que queremos ver es que sea un método diagnóstico precisamente que no provoque ningún dolor, que sea rápido, que sea más preciso, que nos dé números cuantitativos, de hecho. ¿Para qué? Para evaluar en efecto si esta vitalidad está adecuada o no está adecuada. Nuestro proyecto parte
de la primicia de que todo buen tratamiento se lleva a cabo a partir de un buen diagnóstico clínico. Es de la forma en que nosotros ideamos un nuevo método diagnóstico para enfermedades pulpares en cavidad oral, el cual consiste en la oximetría de pulso. Nosotros lo que intentamos hacer es ver cuán capaz es el diente, darnos una lectura de saturación de oxígeno y a partir de ahí ver su vitalidad sin necesidad de usar otros métodos que comúnmente son agresivos en la práctica clínica y que son poco fiables al momento de darnos un resultado. Para este proyecto, primeramente, ideamos un diseño digital que después fue impreso en material plástico para la colocación de los sensores y de esta manera hacer posible la medición de la prueba en los órganos dentales. Pues hemos visto que esta técnica ya se está utilizando, sin embargo, algunos de los problemas que se tiene la mayoría de las veces es que el instrumento no es el adecuado o no se puede adaptar de manera correcta a lo que son los dientes. En este caso, nosotros en este proyecto tenemos una colaboración con el área de ingeniería, que es la que nos está ayudando y nos está auxiliando en la cuestión de cómo adaptar bien este aditamento a lo que viene siendo la corona de los dientes y de esta manera tener datos más precisos y tener valores más confiables para este diagnóstico y para esta valoración. En esta parte ya del proyecto ya se hizo como tal el instrumento, ya se tiene adaptado, ya se tiene adecuado y ahora ya se va a entrar a la parte clínica en la que vamos a ver que los pacientes presenten o no presenten esta saturación, obviamente dependiendo de su vitalidad pulpar. ¿Qué queremos ver con estos valores de la oximetría de pulso? Pues bueno, se ha visto en la literatura que si tenemos saturaciones arriba del 85%, 82% en lo que viene siendo el diente, en la corona del diente, pues tenemos valores que nos hablan de una vitalidad adecuada o correcta de esa pulpa dental. O sea, el diente está sano o incluso se puede aplicar un tratamiento no tan invasivo. Si vemos que la saturación en este caso está muy baja o por debajo del 80%, pues automáticamente se ha mencionado en la literatura que esto nos puede llamar o nos puede decir que este diente no es tan vital o puede sufrir algún proceso infeccioso o incluso algún proceso inflamatorio. En este caso, pues ya si tuviéramos esos valores, ya dependerá de qué tratamiento vamos a aplicar en cuestión a este tipo de diagnóstico. ¿Qué queremos con esto? Pues que a final de cuentas en un futuro tengamos ya un método de diagnóstico el cual sea más adaptable, sea más preciso y que, como les mencionaba desde un principio, pues el paciente no tenga ninguna molestia y ni tenga ninguna cuestión de contraindicación para poder realizar el diagnóstico. Los invitamos a conocer una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS. Hola amigos, es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Estamos aquí promocionando las novedades editoriales del programa editorial UAS. En esta ocasión tenemos este libro, Proceso Constitucional Orgánico y de la Libertad, escrito por el doctor Agustín Aguilera de la Unidad Académica de Derecho. Es un libro, es una coedición con el grupo ORUA y la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde también participa con nosotros el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctor, un gusto que nos acompañes. ¿Podrías comentarnos un poco sobre los pormenores? Claro, con todo gusto. Quiero mencionar que para que se diera la publicación del libro fue algo complejo. Al final es un tema que fue la evolución que se hizo en lo que fue la adaptación a México de los derechos humanos. Tratamos de que en el libro se condensara la parte pública y la parte privada en la defensa precisamente de esos derechos humanos. Recordaremos que anteriormente nuestro país adoptaba el tema de las garantías individuales. A lo mejor nada más es una palabra, pero realmente el adoptar derechos humanos da un abanico más amplio de una protección internacional, que la estamos viviendo incluso ahora en lo que es una defensa de los derechos de los ciudadanos, que no solamente se queda en nuestro país. Entonces el libro trae, por un lado, el reconocimiento de lo que es el juicio de amparo en la parte privada,
pero también, por ejemplo, el juicio de controversias constitucionales en la parte pública. ¿Qué es lo que sucede cuando tienen problemas los poderes, por ejemplo, o bien los diferentes niveles, en el nivel estatal, en el nivel municipal, en el nivel federal? Entonces tratamos de determinar precisamente cuáles son las soluciones que se pueden tomar y cómo se puede llegar a que esos conflictos constitucionales se resuelvan en beneficio, obviamente, de lo que sería la población y lo que sería precisamente la gobernanza, es decir, que haya un buen gobierno. Excelente. Pues bien, amigos, acaban de escuchar el contenido de esta interesante investigación y los invitamos a adquirirlo. Comuníquense con nosotros por la página de Facebook del programa editorial UAS y ahí tendremos ejemplares para todos ustedes. Les agradecemos la atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Una de las funciones de la coordinación de vinculación es facilitar los procesos de calidad en los programas académicos. Los invitamos a conocer más de ello. Hoy les voy a platicar del área de elaboración de estudios de factibilidad y pertinencia educativa, así como de seguimiento de egresados. Los estudios de factibilidad y pertinencia educativa se emplean principalmente para la obtención de información que posteriormente será empleada por los programas educativos para su correspondiente certificación y evaluación por distintas entidades educativas. Los estudios de seguimiento de egresados son empleados principalmente para estrechar o vincular la relación que existe entre el egresado, empleador y el programa educativo. Esta información es empleada normalmente para la reorientación de nuestros planes y programas de estudio que integran nuestra oferta educativa. Estos estudios principalmente se realizan al interior de nuestra universidad con la finalidad de obtener información pertinente y adecuada que pueda ser empleada por nuestras unidades académicas. Invitamos a otras instituciones de educación superior a solicitar este tipo de servicio. Búsquenos en la coordinación de vinculación y a través de Facebook. Conozcamos las actividades de la Escuela de Atletismo Pegasos en la ciudad de Jerez. ¿Sabían que en Jerez existe una escuela de atletismo enfocada a promover e impulsar a jóvenes atletas y darle cierta importancia al atletismo? La finalidad de esta escuela de atletismo es para, como ya lo dije, promover el tal deporte. Sin embargo, dado que no existe alguna escuela o algún instructor o entrenador que se enfoque para este deporte, me dediqué a certificarme para poder apoyar a dicho deporte, para poder hacerlo de manera profesional, añadiendo además la experiencia que tengo en dicho deporte, que son ya alrededor de 10 años. Entonces con esta labor que yo hago, partí la escuela en secciones, en niños de 6 a 11 años, de 12 a 16 o 17 y de 18 en adelante. Estos bloques se trabajan así por las habilidades que hay en cada etapa de la vida. No es lo mismo trabajar con un niño, con un adolescente, que con un joven o un adulto. Sin embargo, dependiendo de las capacidades que tenga el niño o el joven, se le adaptan los entrenamientos. Si un niño tiene buenas habilidades, buenas aptitudes para el deporte, se le trabaja ya más específicamente. En las cuestiones infantiles se trabaja mucho en lo que son los juegos deportivos. Se le incluyen además otros deportes para desarrollar todas sus habilidades motrices, para que también el niño no se aburra ni se le haga monótono la cuestión de solo correr, que prácticamente es lo que piensan la mayoría de las personas que es el atletismo. Sin embargo, como parte de la escuela, también se les da entrenamientos de lanzamientos de disco, de bala, de jabalina, saltos de altura, salto de longitud, salto triple y diferentes técnicas de la carrera. Y se les meten pruebas de velocidad, pruebas de fondo, pruebas de medio fondo y pruebas de obstáculos. Entrenamos en Jerez, entrenamos en la unidad deportiva. Estamos entrenando los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 6 a 7 de la tarde.
Y otra cosa también muy importante que manejamos en la escuela de atletismo es la cohesión y la motivación. Son dos variables muy importantes para que un grupo de entrenamiento funcione muy bien y para que alcance más fácil los objetivos. Al haber cohesión hay unidad, entonces al haber unidad hay apoyo y entre todos se dan la mano, y cuando alguien no puede hacer algo se apoyan mutuamente. Además de que yo como instructor, como entrenador, estoy al tanto de las necesidades que puedan surgir entre los compañeritos, entonces los apoyo y juntos salimos adelante. Otra cosa es la motivación, porque a veces los niños no quieren entrenar o los jóvenes no traen ganas, traen el estrés de la escuela. Entonces lo que se hace es interactuar con ellos, preguntarles qué traen, cómo se sienten, para a partir de eso saber cómo motivar al alumno, al discípulo. Y aparte, como es un deporte individual, hay que ver lo que cada uno está viviendo en su contexto, en su escuela, en su familia, para saber yo como entrenador puedo apoyarlo para que mejore sus habilidades, para que tenga un mejor rendimiento, y a partir de entonces el alumno se sienta integrado, se sienta escuchado y con ello mejore su actitud en pro de mejorar su vida deportiva y su vida personal. Sigifredo Esquivel Marín nos habla sobre el escritor Émile Cioran. C. de Cioran. Émile Cioran o la vitalidad melancólica. Para leer a Cioran, si hacemos caso de su exégesis de lectura, tendríamos que dejar de pensar en la lectura como un trabajo intelectual de validación o convalidación del conocimiento. Leer no sería sino una suerte de viaje sin mapa y sin destino, lleno de desatinos y aventuras. Glosar, desglosar y gozar una lectura imposible, una lectura arrojada al abismo de significaciones anómalas y anómicas. Sin orden y sin ley, el juego de significantes se hunde en una semiosis sin término. Escritura, pensamiento y vida son parte de un mismo combo existencial. De ahí que el cultivo del aforismo desde su juventud estaría ligado al cultivo y culto de un oasis protector en medio de la nada más absoluta. Preservar un refugio protector, de ahí también su consideración de que sean los modelos de estilo cioranesco el juramento, el telegrama y el epitafio. Fuera de las estrategias retóricas no hay nada. Los estratagemas quedan al desnudo, huérfanos de toda elegancia y sapiencia, muestran su desnudez brutal. Y por supuesto, su credo literario de que una obra no debe hacer sino simbrar, mostrarnos las contradicciones y paradojas irresolubles. Ya desde una de sus primeras obras fundamentales, En las cimas de la desesperación, el joven Cioran va a mostrar y a demostrar una misma intuición que va a guiar su obra durante toda su vida, a saber, la búsqueda de un pensamiento abismal, asfixiado en el sentido más trágico de la existencia. Para Cioran, un libro tendría que ser una bomba de tiempo que hace implosión en el corazón de nuestras creencias. Por tanto, no hay una forma recta o correcta de leerle, de apropiarse de su obra. Nada más lejano a Cioran que empaquetar su obra en una tesis o monografía académica que responde y corresponde a una venerable tradición filosófica heterodoxa marginal, la cual no es del todo incorrecto situarla, pero no hace verdaderamente justicia ni a su búsqueda ni a su trayectoria vital intelectual. Para evitar cualquier paráfrasis que glose o desglose el original, uno tiene que circunscribirse a citar algunas de las sentencias, cicutas literarias y ocurrencias sin más, y luego hacer comentarios que en todo caso siempre van a resultar absolutamente prescindibles. Hablar sobre Cioran es correr el riesgo de hacer una paráfrasis tan innecesaria como parasitaria. La antifilosofía cioranesca, menos que replantear los horizontes de la crisis de la filosofía moderna, con la cual comparte el tono y talante de época, se despliega como una invitación a hacer del drama del pensamiento, como acontecer en acto, un esfuerzo de arañar con grafías exquisitas las fronteras de una experiencia ciaga y ciega. Atletismo patético, un pensamiento vuelto contra sí, extasiado en el drama de su soledad, patética y marginal, siempre a la sombra de los grandes acontecimientos.
Leemos a Cioran como asistimos al funeral de nuestro peor enemigo. Su disfrute tiene algo de secreto y furtivo, de placentera culpabilidad. Lejos de sentirse uno timado o defraudado, la lectura de Cioran siempre surte un efecto de rejuvenecimiento, de potencia de ultratumba en estado puro. Por eso se recomienda en pequeñas dosis como un purgativo de abuela tan necesario como infalible. Su ironía ilustrada es menos un recurso de crítica literaria y estilismo que una estrategia para hacer de la risa y sonrisa argumentos y cadenas argumentativas cuyo único hilo conductor es plegar y desplegar la sangre viva de una lucidez lacerada al rojo vivo. No sin razón sentencia que en cada época se cree asistir a la desaparición de los últimos rastros del paraíso terrestre. Nos queda ya sino la ruina sobre otra ruina. Por eso es que Cioran no tuvo que esperar a la vejez, ya desde muy joven sabía lo que aquella verdad aciaga que Kant descubrió en la vejez, al darse cuenta de los lados sombríos de la existencia y señalar, cito, el fracaso de toda teodicea racional. El grupo musical Arquetipo interpretará Ayer me dijo un ave, original de Los Caifanes. De Caifanes, ayer me dijo un ave. Ayer me dijo un ave que volara por donde no hay ardor. Que lo sufrido no resucita en sueños, y en besos nunca murió. Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños, que sea un guerrero Ayer me dijo un ave que volará hasta desintegrarme, que la distancia no es cansancio, es fuerza, eres tú. Que saque el aire de mis ojos, hacia el miedo con tus sueños, que sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño. La radiofrecuencia es parte de una gran cantidad de proyectos de investigación de los posgrados de la UAS.
Acompáñenos a saber para qué se utiliza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Simón Rodríguez. Yo soy profesor investigador en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente me encuentro comisionado a esta universidad como catedrático CONACYT, trabajando principalmente en el posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Tenemos lo que es la opción de maestría y doctorado. Dentro de esos niveles de maestría y doctorado tenemos diversas líneas de especialidad, principalmente en la que un servidor colabora es en el área de radiofrecuencia, donde tenemos por aquí varios estudiantes que se encuentran estudiando su grado y que están trabajando en diversos proyectos de investigación. En lo personal estamos trabajando en la parte de sensores, trabajamos con sensores de radiofrecuencia y microondas, es decir, dispositivos electrónicos que nos permitan sensar distintas variables. Principalmente a lo que nos estamos dedicando en la actualidad es a lo que son sensores para detección de agroquímicos tóxicos en la agricultura y sensores para aplicaciones biomédicas. El área de la radiofrecuencia es un área pues de gran utilidad en la actualidad, ya que la radiofrecuencia no solo puede ser utilizada para las telecomunicaciones, para comunicarnos a través de dispositivos inalámbricos como antenas, sino que también estos dispositivos que ya han sido probados previamente en las telecomunicaciones ahora están siendo utilizados como herramientas para el censado o detección de ciertas variables que impacten a la salud, a la industria o a diversos sectores de la población. En el caso de los sensores de la agricultura que estamos trabajando, tenemos un estudiante de maestría, de aquí de la maestría en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Él está trabajando en desarrollo de dispositivos de 1 y 2 puertos, que son circuitos electrónicos que nos permiten, a través de su convivencia o su interacción con muestras de agua utilizada en la agricultura y de sólidos como la tierra, el suelo, para detectar ciertas componentes que hagan daño al cuerpo, al ser humano. Por ejemplo, en la actualidad está muy de moda lo que es la detección del glifosato, que es un componente tóxico que está presente en la agricultura y en los alimentos. Entonces nuestros estudiantes de maestría, específicamente uno de ellos, está colaborando con estudiantes de licenciatura que también se involucran, estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica, se involucran en la maestría para el desarrollo de este tipo de sensores. Realmente es un trabajo muy interesante porque lo que se está evaluando es la factibilidad de detectar ciertas componentes tóxicas a través de circuitos electrónicos de radiofrecuencia, que sean de un puerto o de 2 puertos, es decir, que sean conectados a instrumentos de medición de alto desempeño que nos puedan decir su comportamiento. Entonces, en este posgrado, pues hacemos la invitación a los estudiantes que sean deseosos de acompañarnos a conocer las instalaciones y que vean de qué se trata esta línea de radiofrecuencia que tiene muchas aplicaciones, entre ellas el diseño de sensores. Muchas gracias. El comportamiento de la economía mexicana durante las últimas 3 décadas es el interesante tema de la siguiente cápsula. Veámosla. Hablar de la actividad económica en México es hacer referencia a algunos indicadores relevantes que tienen que ver con el Producto Interno Bruto, por un lado, las inversiones, la población ocupada, etc. En este caso, si hablamos del Producto Interno Bruto, nos muestra que ya a partir de los 90s viene generándose una disminución en el crecimiento de esta economía mexicana. En los 90s, todos los 90s, crece alrededor del 3.5%. Sin embargo, ya para el año 2000-2010 empieza a descender a 1.5%. Ese descenso, como sabemos, es una desaceleración que se genera a partir de la crisis del 2007-2008, lo que hace pues que se genere esa disminución importante. El otro aspecto
que quiero señalar es que a partir de ahí, del 2010, se empieza a generar un crecimiento un poco mayor del 2.7%, pero que es a partir del 2018 como esa desaceleración viene dándose con mayor fuerza hasta representar el 0.3% entre el 2018 y el 2019. Aún más se profundiza en el 2020 con la pandemia, como ustedes saben, ha profundizado ese proceso hasta rayar más o menos el 8.3% de manera negativa. Esta situación de alguna manera continúa hasta la actualidad, no con ese mismo ímpetu, pero sí se observa también un decrecimiento en el 3.6%, lo que hace pues que esa desaceleración, se profundice aún más en este semestre. Sin embargo, en el semestre mismo nosotros ya observamos cómo esa desaceleración empieza a generar condiciones positivas hasta alcanzar cifras del 6.9% en su crecimiento. Es decir, nosotros estamos empezando a dejar esa desaceleración anterior para introducirnos a un crecimiento un poco más importante a partir de este semestre en el 6.9%. Vuelvo a repetir. En ese sentido, esa desaceleración que nosotros vimos con anterioridad también se muestra en los diferentes sectores. Es decir, de esos sectores, el más relevante en cuanto a su descenso viene siendo el sector secundario y posteriormente el sector servicios con el 7.7%. No sucede lo mismo con el sector agropecuario, que tiene un crecimiento del 4.5% en 2021. Como sabemos, ese sector pues crece de manera paulatina, dada la actividad que tiene que generar a partir de las condiciones de pandemia, ¿no? En ese sentido, nosotros observamos que hay una pérdida de alrededor de 2 millones de empleos entre 2020 y lo que vamos del 2021. Es decir, se observa una disminución de 55.1 millones que teníamos en 2020 hasta llegar a 53 millones en el 2021, lo que llevamos, ¿no? ¿Quiénes son los que crecen más? Bueno, crece más el sector informal, de representar el 55.9%, ahora representa casi cerca del 60%. Quiere decir que el 40% restante es la población ocupada de manera formal, es decir, un crecimiento desproporcional del empleo informal en México. En la siguiente cápsula de Noticiencia conoceremos una investigación que mereció el Premio Nobel de Medicina 2021. Bienvenidos a este espacio Noticiencia, en el que hablamos sobre los últimos avances en ciencia, técnica y tecnología, y en esta ocasión, como cada año, vamos a relatarles qué es lo que está pasando con los premios Nobel, en particular el primero. Esta información muy interesante, y vamos a hablar del Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2021. Y en este caso los galardonados son los doctores David Julius, un neoyorquino de 66 años, y un libanés más joven de 54, Arden Patapoutian. Ellos estuvieron haciendo diversas investigaciones y sus descubrimientos son acerca del sistema sensorial que nos permite, a través del tacto y de los diferentes movimientos, saber los niveles de la temperatura y percibir las formas de los objetos, de las cosas, como las texturas y otras propiedades físicas. Y fíjate, también en realidad nosotros nos relacionamos con el medio a través del tacto, de nuestros saludos, los abrazos, los besos, los golpes, los empujones, todo esto lo relacionamos a través del tacto, e incluso la percepción del piso nos permite mantener el equilibrio una vez que sentimos que hay irregularidades, que tenemos desniveles, en fin, muchas cosas, mucho de lo que hacemos, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno,
tiene que ver con el tacto y con los receptores sensoriales. Ellos estuvieron analizando y llegaron a la conclusión de que los seres vivos nos protegemos del frío, del calor y de todos los medios a través de un sistema complejo de sensores. Los receptores de la temperatura son importantes para la supervivencia de las especies y para la convivencia en común. Ahora, no todos los seres vivos sentimos de la misma manera. Y de hecho, una cosa muy especial que ataca a los mamíferos es precisamente la capsaicina, que es esta sustancia irritante de los chiles, de los picantes. Y fue estudiando la capsaicina que el doctor Julius llegó a conclusiones muy interesantes sobre cómo percibimos el medio. Y de hecho, llegó a la conclusión de que esta sustancia, la capsaicina, podría ser usada con fines terapéuticos, como analgésico, como anticoagulante, como anticancerígeno y como antioxidante. Además, como analgésico, tiene enormes ventajas porque no tiene efectos secundarios como, por ejemplo, la morfina, la heroína o algunas otras sustancias que son artificiales, que son producidas en laboratorio. Estas investigaciones son muy importantes y estos descubrimientos que hizo Julius le permitió ser pionero en el análisis molecular de los nocivoreceptores identificados en el TRPV1 como receptor neuronal de estímulos nocivos. Esto fue durante el 1997 en el laboratorio de Julius, quien clonó y caracterizó el TRPV1, receptor que detecta la capsaicina. Sí, una gran familia de receptores que tienen una gran capacidad sensorial. Y bueno, finalmente les decimos que el doctor Patapushan lo que ha hecho básicamente es estudiar el dolor y particularmente el dolor articular correspondiente a la artritis. Estas son investigaciones muy importantes que no solamente van a servir a cierto número de la población, sino a los pacientes que necesitan todo lo que son los medicamentos para evitar el dolor. Que inhiben el dolor. Así es, pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Esto fue Noticiencia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Para celebrar el 140 aniversario del Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hemos preparado unas cápsulas que recuentan su historia. En el interior de este recinto se encuentra el Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este edificio, desde su faceta de palacio hasta la actual Preparatoria 1, fue construido por el conde Fernando de la Campa y Cos, y con el paso de los años se convirtió en colegio, conocido en aquel entonces como Real Colegio del Señor San Juan Luis Gonzaga de Nuestra Señora de los Zacatecas. Para el año de 1800, este espacio fue un hospital y una escuela normal. Posteriormente, pasó a ser el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, hasta que en 1968 se creó la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas. El Museo de Historia Natural tiene varios antecedentes en su conformación. Uno de ellos fue la actividad que José Árbol y Bonilla realizó en el último tercio del siglo XIX, reuniendo especímenes para el instituto. A su vez, el taxidermista Alfonso Romero formó una colección de fauna silvestre de nuestra región que incorporó a la misma institución. Es en 1881, y para fortalecer las materias de biología, zoología y anatomía comparada, que se adquiere desde Europa y Estados Unidos un gabinete de historia natural que es la base del actual museo. En nuestros días, las disciplinas de ecología, educación ambiental y ciencias experimentales cumplen la función de aquellas materias de antaño. Esta extraordinaria biodiversidad está integrada por celenterados, moluscos como los calamares, equinodermos como la estrella de mar, artrópodos como las arañas,
peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Es la base de programas de conservación y de educación ambiental. El Museo de Historia Natural participa de los programas de Profauna y Correo Real, dándole seguimiento a la mariposa monarca en su recorrido anual que realiza desde Canadá hasta la reserva en Michoacán, México. En ese mismo sentido, y coadyuvando en la educación integral de los estudiantes, realiza cada año el Festival de las Aves. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple este 2021 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades! Este Museo de Historia Natural llega en 1881 como gabinete de estudio, ¿verdad? Gabinete de Historia Natural. Viene de Estados Unidos y de París, Francia. Es adquirido por el entonces gobernador general Jesús Arechiga para el entonces Instituto Literario de García, ¿verdad? Y comisiona al inquieto maestro José Árbol y Bonilla para recibir dicho gabinete, ¿verdad? Así es como llega este gabinete de Historia Natural a Zacatecas, ¿verdad? A lo que hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí podemos encontrar mamíferos, podemos encontrar aves, podemos encontrar reptiles, anfibios, insectos, corales, animales en frasco, ¿verdad? Animales para biopsias, ¿verdad? Copias para estudios de tejidos. Y ¿qué más podemos encontrar? Peces, desde luego, hay muchos peces. Tenemos también animales a escala, ¿verdad? Tenemos varios esqueletos también de varias especies animales. Son cerca de 700 especies, ¿verdad? Que vienen de Europa, vienen de África, vienen de Australia, de América del Norte, Sur, Centro y parte de México, y alguna de México. Es una colección única en México, ¿verdad? Y tal vez en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí convergen muchos alumnos, vienen alumnos de biología, de veterinaria y de otras carreras que no son inclusive parte o afines a la fauna silvestre, ¿verdad? Vienen a informarse, vienen a conocer y bueno, pues dentro de esta gran biodiversidad los alumnos aprenden sobre todo distribuciones biogeográficas de las especies, familias, géneros, en fin, toda la taxonomía que alberga esta rica colección, ¿verdad? Estamos trabajando en la museografía, estamos trabajando en la museología, estamos trabajando en la catalogación de cada una de las especies, ¿verdad? Y bueno, dentro de ello también se está trabajando en también la recuperación del material fósil que tenemos aquí en el museo, ¿verdad? El museo tiene un laboratorio específico para ello. Hemos organizado diplomados junto con el Museo de Zóquite, junto con la Unidad Académica de Antropología. Dentro de las actividades del museo les hablaba sobre el Festival de las Aves. En este festival realizamos un taller de observación de aves, ¿verdad? Y a partir de ese taller se formalizó el Club de Observadores de Aves del Estado de Zacatecas, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando en el conocimiento, en la investigación sobre las aves, sobre la bifauna de nuestro estado, ¿verdad? Estas son así a grandes rasgos las actividades que realiza el museo. Desde luego las visitas guiadas a grupos como de universitarios y no universitarios, instituciones que fuera de la universidad, del estado, inclusive de otros estados han venido por aquí a visitarnos, ¿verdad? Finalizamos con otra participación del grupo musical Arquetipo, quienes interpretan Mariposa Azul. Les recordamos enviar sus comentarios a nuestras redes sociales y no olviden seguir cuidando su salud. ¡Hasta pronto!